Compañeros, déjenme que empiece esta interpelación con una frase que ayer le dijo mi compañero Paco de la Torre al señor Montoro, y es que el Gobierno es el perfecto o el imperfecto alumno de nuestra educación. Ese alumno que llega hasta el último día sin hacer los deberes y sin estudiar y que luego encima pretende sacar sobresaliente o que se queja cuando ve la nota del examen. ¿Por qué digo eso? Porque cuando hablamos de agua en España, lo que estamos hablando es de la incapacidad de los diferentes gobiernos por llegar a un acuerdo de Estado en cuanto al tema del agua. Agua que, por otro lado, sabemos que es imprescindible para nuestra vida, que es fuente o que garantiza que tengamos agricultura en nuestro país, que la necesitamos para vivir, como el agua de consumo. Y también, cuando hablamos de agua, pensamos en cambio climático, pensamos en desertificación y pensamos en todas esas carencias que ya vemos que está teniendo nuestro país. España se ha pasado en los últimos 36 años el 54% de ese tiempo en una situación de sequía. ¿Eso qué implica? Que ya no se trata de una situación de excepcionalidad y que las medidas para combatir estos grandes periodos de sequía o para hablar del futuro del agua en nuestro país no se puede hacer a golpe de Real Decreto ni a golpe de improvisación. Ese no es el camino. La desertificación es una realidad. Quiero mostrarles esta imagen y es la evolución del territorio de nuestro país, la evolución de la aridez de nuestro país, la evolución o el problema que vamos a tener si no tomamos medidas ya sobre qué va a pasar con el agua. Tenemos que entender que la superficie de desertificación va a aumentar y, sin embargo, tenemos un Gobierno y hemos tenido unos gobiernos, porque aquí hay que hablar de corresponsabilidad, que no han hecho nada o, por lo menos, no han hecho suficiente. Podemos hablar de dejadez, podemos hablar de abandono, tenemos también que hablar de incumplimientos. Europa ya nos perdonó hace unos años una multa millonaria por no haber regulado, por no haber trabajado en materia del agua. Pero es que a finales de 2016 Europa nos ha llevado por segunda vez ante el Tribunal Superior de Justicia Europea. Esta vez por la no gestión o por la no planificación en tema de aguas residuales. Una multa que, para los que nos están escuchando, puede ascender o superar los 46.000 millones de euros, además de una multa diaria que puede ser incluso llegar a los 200.000 euros por día. El Gobierno mira hacia otro lado, eso no lo digo yo, lo dice la realidad que estamos teniendo. Y lo digo porque el canon hidroeléctrico, por ejemplo, no se está destinando a su cometido inicial. La desprotección de las comunidades autónomas sobre la sobreexplotación de los acuíferos es una realidad. Nadie está hablando de eso. No conocemos o no sabemos por qué no se ha convocado esa mesa del agua, una mesa en la que tenemos que estar todos, en la que tienen que estar todas las comunidades autónomas, en la que tienen que estar los técnicos y, sobre todo, en la que tenemos que tener voluntad de resolver o de solucionar o de planificar, señora ministra, qué va a pasar con el agua en nuestro país. Pero además, el no haber trabajado en cuanto a la planificación en políticas del agua nos ha hecho que tengamos un sobrecoste. ¿Cuál ha sido ese coste por las malas planificaciones? Pues bien, puede ascender a más de 19.000 millones de euros. Y dirán, bueno, ¿de dónde viene esta cantidad? De distintas multas de la Unión Europea, del impacto económico que han dicho distintos estudios universitarios sobre el impacto económico de la sequía en nuestro país, de los sobrecostes de las desaladoras que se hicieron sin una planificación y sin un control de ese sobrecoste, que llegaron incluso a triplicar los presupuestos iniciales, o también, y aquí por eso hablo de la corresponsabilidad, de esa exposición del agua que se hizo en Zaragoza y que 3 meses después quebró y que tendremos que preguntarle al Partido Socialista qué ha pasado con todo ese dinero. Con lo cual, el no planificar en materia del agua nos cuesta, y nos cuesta muchísimo a todos los españoles. Encadenamos, además, señora ministra, 3 años hidrológicos en sequía. El Observatorio Nacional de Sequía, que depende de su ministerio, ha dicho textualmente que, de no producirse lluvias de importancia, las previsiones son muy negativas en buena parte del territorio. Esto no sé si a ustedes les recordará a esas famosas declaraciones del señor Mariano Rajoy cuando hablaba del precio de la luz y decía que, bueno, que era culpa de que no llovía. Entiendo que la señora ministra estará exultante estos días debido a la lluvia y a la nieve, porque, hombre, algo estará pasando, pero si dependemos solamente de que llueva o de que nieve, señora ministra, si no planificamos y lo único que hacemos es hacer danzas al viento para invocar a ver si llueve, pues realmente lo que estamos es no solo abandonando nuestro país, sino abandonando a las generaciones futuras y a nuestro territorio.
Lo de mirar al otro lado es algo común en este Gobierno, también en los gobiernos anteriores de otros partidos políticos. En las comunidades autónomas, por ejemplo, como Castilla y León y Andalucía, se han sufrido distintas restricciones en materia de agua. Pero digo más, es que encima el Ministerio ha dicho que seguirán sufriendo restricciones. Ahora, el dato más triste de todo es que los camiones cisternas han formado parte o han pasado a formar parte de la vida de los ciudadanos de estas comunidades autónomas. Camiones cisternas de los cuales depende su agua de consumo. Realmente el futuro de nuestro país es hacernos valer de esos camiones cisterna para resolver los problemas que tenemos del agua. La demanda aumenta, señora ministra. ¿Cree que estamos preparados para afrontar ese aumento de la demanda sin que exista una planificación en materia del agua? España, además, ha abandonado todas sus infraestructuras hidráulicas. Y no lo digo yo. Básicamente, ¿sabe usted, señora ministra, que 1 de cada 3 litros se pierden por las conducciones? ¿Sabe usted han valorado cuántos litros anuales supone eso? ¿Ha valorado cuánto coste económico supone eso? ¿Ha valorado cuánta agua estamos perdiendo que nuestro campo o que nuestras personas para su consumo propio necesitan y que por el mal uso o por el mal mantenimiento de esas infraestructuras estamos perdiendo? ¿Sabe usted, señora ministra, que hay comunidades autónomas que no tienen registro, por ejemplo, de aguas vertidas al mar desde hace años? ¿Sabe usted, señora ministra, que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hay lugares donde se está vertiendo al mar agua depurada, es decir, agua que hemos pagado para que se depure, para reutilizarla y en lugar de reutilizarla la estamos vertiendo al mar? Son datos, señora ministra, que al final nos hacen pensar mucho, sobre todo si lo comparamos con, por ejemplo, otro país que tiene problemas de agua, como es el caso de Israel. Israel reutiliza el 91% de su agua residual. España, en cómputos generales, un 8,8%. Fluctúa la cantidad en función de la comunidad autónoma, pero ¿ese dato le hace pensar al Ministerio? ¿Ese dato le hace pensar que tenemos que realmente ser responsables y sentarnos? Usted tiene la potestad de convocar esa mesa del agua. Usted tiene el deber de decirnos a todos que nos sentemos para hablar de algo tan esencial como es el agua. En el punto 28 del acuerdo, señora ministra, voy a citar textualmente el punto 28 del acuerdo de Ciudadanos con el Partido Popular, en ese acuerdo de investidura, que no están muy por la labor de cumplir en todos esos términos, ponía: apostamos por un proceso de negociación y adopción de un pacto nacional del agua. Yo la verdad es que la única señal que ha dado desde ese momento hasta hoy fue la entrevista de ayer en Televisión Española. No sé si tenemos que felicitarnos todos porque el traer una interpelación haga que usted se ponga las pilas, haga que usted vaya de declaraciones sobre el agua y de repente, como por arte de magia, tenemos un plan hidrológico sobre la mesa o tenemos ese acuerdo del agua. ¿Cuánto cree usted que va a tardar ese proceso desde la creación hasta que nos sentemos todos? ¿Cuándo se va a tomar el Ministerio en serio el asunto del agua? ¿Cuándo va a hacer que todos nos sentemos a hablar, señora ministra? Y no digo de hacer una entrevista el día antes de una interpelación sobre este tema, sino el día después. Y que no sea porque tengamos que traer, aunque si nos dicen que la manera para debatir muchos temas que están encallados en este hemiciclo es que traigamos interpelaciones y entonces el Gobierno coge otra velocidad, pues nos pondremos todos de acuerdo, empezaremos a traer interpelaciones todas las semanas de temas que queramos que el Gobierno saque adelante. Y yo, para concluir, señora ministra, le voy a citar unas frases de John Fitzgerald Kennedy, que decía así: quien solucione el problema del agua será merecedor de 2 premios Nobel, el de Economía y el de la Paz. Y también apostillaba diciendo que el agua es el petróleo del siglo XXI. Nosotros no le pedimos que quiera optar a ese premio Nobel porque no se lo pedimos, creemos que no es necesario, pero sí que sean responsables y que empiecen a hablar de un bien de todos y un bien que tenemos que compartir y sobre todo planificar, porque creo que ya se vio claro en los mapas hacia dónde va nuestro país y hacia dónde va el cambio climático. Muchas gracias. Señoría, yo también tengo el libro de los mejores discursos de la historia, pero veo que me sigue usted poco y a la actuación del Gobierno menos aún.
ni siquiera habla con sus compañeros de partido, al parecer, con los que llevamos tiempo hablando de agua. Pero, señoría, la protección y mejora del medio ambiente son compromisos fundamentales del Gobierno. No hay desarrollo económico aceptable sin medio ambiente, y el crecimiento verde es una oportunidad para un desarrollo sostenido y sostenible de nuestros recursos. El Gobierno trabaja por el bienestar de los ciudadanos, dando la máxima prioridad a las políticas medioambientales. Es una de las labores más relevantes que tenemos entre manos en el presente y para el futuro, porque sabemos que así mejoraremos la calidad de vida de todos. España respeta sus compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible. Por eso, en julio del año pasado, reiteramos, junto con el resto de países de la Unión Europea, nuestro compromiso de aplicar plenamente la Agenda 2030 de Naciones Unidas y de realizar sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entre ellos se encuentra el de garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. En este sentido, la acción del Gobierno en materia medioambiental es constante y permanente. El Gobierno cumple tanto a nivel nacional como a nivel europeo y hemos asentado una base muy sólida para el presente y el futuro. La protección de nuestro entorno pasa necesariamente por la correcta gestión de los recursos hídricos, porque a través de la gestión del agua protegemos también el medio ambiente. El agua es un recurso natural preciado y escaso en España, también en el resto del mundo. Se trata de un recurso muy valioso que merece, por lo tanto, toda nuestra protección. El agua es vida y, por lo tanto, un uso adecuado de los recursos hídricos nos debe comprometer a todos por igual. Es una responsabilidad vital y compartida. No se trata de un reto que solo afecte a unos cuantos, nos afecta a todos los ciudadanos, en España y en el resto del mundo. En definitiva, se trata de un tema tan urgente como universal, de pasado, de presente y de futuro. Además, el escenario de sequía prolongada que sufrimos actualmente en España, unido a las consecuencias derivadas del cambio climático, refuerzan aún más la necesidad de una correcta gestión de agua y de la correspondiente planificación hidrológica. Tenemos que estar preparados para enfrentarnos a estas y otras adversidades. Por eso necesitamos avanzar con una visión de largo plazo en la gestión del agua, debidamente planificada, que no se improvisa, sobre la base de criterios medioambientales, de criterios de eficiencia, de educación y de sensibilización. Es necesario crear herramientas para afrontar los déficits hídricos y es fundamental que éstas tengan continuidad en el tiempo para dar respuesta a los problemas de presente y de futuro. Señoría, le voy a resumir la actuación del Gobierno en materia de agua durante la pasada legislatura. Hemos avanzado mucho, no, muchísimo, en gestión, planificación y protección de este recurso vital. Citaré, insisto, un resumen. En primer lugar, dimos prioridad a la gestión equilibrada y al cuidado del agua. Pusimos fin al abandono que había en planificación con algo fundamental en esta materia, la planificación. El 31 de diciembre de 2009 debían haberse completados 25 planes hidrológicos de cuenca. No lo estaban. No lo estaban tampoco en diciembre de 2011. Incumplíamos la Directiva Marco de España. España incumplía. Y esto, en materia de planificación, podría haber puesto sanciones económicas de hasta 100 millones de euros. Pero en 4 años mi Gobierno, señoría, elaboró y aprobó 2 ciclos de planificación hidrológica, el trabajo de 2 legislaturas. Recuperamos la credibilidad de España en la Unión Europea. Están hechos, están aprobados y yo le invito a consultar las 130.000 páginas en el Boletín Oficial del Estado que planifican cada una de las cuencas que dependen de la Administración General del Estado. El agua pasó de ser un campo de batallas a un campo de acuerdos. Apostamos por la negociación, el equilibrio territorial y el consenso, porque estos planes, además, tienen el mayor apoyo nunca alcanzado en el Consejo Nacional del Agua. En segundo lugar, durante la 10ª legislatura ejecutamos infraestructuras hidráulicas imprescindibles. Esto ha sido un importante esfuerzo inversor en un contexto de restricción presupuestaria, por supuesto que sí, y a pesar de ello 5.000 millones de euros nos han permitido retomar obras de gran envergadura que estaban paralizadas, impulsar otras nuevas y acabo de mencionar la de Yesa en este mismo sitio hace un instante. En tercer lugar, en cuanto a la calidad del agua, antes de la llegada al Gobierno, España incumplía también la normativa europea de saneamiento y depuración. Teníamos 3 expedientes de infracción. Podrían haber puesto duras sanciones económicas y está costando superarlas, claro que sí, pero tras un ingente trabajo de auditoría que hizo mi Gobierno sobre la calidad de las aguas de toda España, sobre la situación de los procedimientos de infracción, impulsamos infraestructuras muy necesarias en el territorio. Lanzamos el plan CRECE, el Plan de Crecimiento, la
la competitividad y la eficacia con una inversión de más de 1.200 millones de euros en depuración. Apoyamos de esta manera a las administraciones competentes en saneamiento y depuración de muchas de las cuestiones que usted ha preguntado, pero, insisto, competentes otras administraciones. En cuarto lugar, declaramos 135 reservas naturales fluviales, con una longitud cercana a los 2.700 kilómetros, preservando de esta forma los tramos de río en mejor estado de conservación, con escasa o nula intervención humana y dando garantías a su mantenimiento. Nunca antes en España se había declarado una reserva natural fluvial. En quinto lugar, y por primera vez, España estableció caudales ecológicos en 3.220 tramos. Gracias a todo esto, nuestros ríos hoy están en mejores condiciones que hace 6 años. En sexto lugar, hemos aprobado los planes de gestión de riesgos de inundación en enero del año 2016. Estos planes, que también contaron con un amplio proceso de participación pública, son una herramienta de la que no disponíamos, pero hoy sí, que es fundamental para poder hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos. Se basan en 3 grandes pilares: la mejora de la coordinación entre administraciones, el empleo de nuevas tecnologías para una adecuada gestión del riesgo y la coordinación con la planificación hidrológica y los objetivos medioambientales. Séptimo lugar, avanzamos mucho en materia de desalación. Completamos las infraestructuras necesarias para poder suministrar agua desalada, trabajando para integrar este recurso en el conjunto del sistema. A día de hoy son las desaladoras contempladas en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, porque España tiene un Plan Hidrológico Nacional en vigor, las que han podido abastecer el levante español durante estos últimos años. Y, por supuesto, considerando en todo lo anterior el cambio climático. Señoría, el cambio climático no se descubrió antes de ayer, y los planes hidrológicos de cuenca aprobados por el Gobierno ya integran la variable de cambio climático. No es algo que nos tengan que recordar. Están contempladas en la planificación de todas y cada una de las cuencas que dependen de la Administración General del Estado. Y, en octavo lugar, dentro de la política de adaptación al cambio climático que se instaura en España por mi Gobierno, consolidamos el Plan PIMA Adapta en materia de gestión del agua y del dominio público hidráulico asociado como herramienta para la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Señoría, en el último año 2017, además, hemos seguido avanzando en materia hidráulica a través de las siguientes actuaciones: saneamiento y depuración de las aguas para dar cumplimiento a la normativa europea, inversión en infraestructuras de regulación de cuenca, laminación de avenidas, conservación y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas, gestión del dominio público hidráulico, en particular las medidas para implantar los planes de gestión de riesgo de inundaciones. Estamos ya trabajando en los planes hidrológicos de cuenca del tercer ciclo para llegar con el calendario europeo. Estamos revisando todos los planes especiales de actuación en alerta y eventual sequía en todas las demarcaciones hidrográficas. Hemos tomado importantes medidas para dar respuesta a la sequía muy dura, y sí, me alegro de que nieve. La gestión del agua a través de los planes de sequía de las demarcaciones del Segura han posibilitado la movilización de 350 hectómetros cúbicos adicionales. La aprobación de 28 obras de emergencia por una inversión de 83 millones de euros en Júcar y Segura lo han facilitado. La concesión para la ayuda a la producción de agua desalada, más de 17 millones de euros. La aprobación de un Real Decreto Ley que exime a los regantes del pago de las tarifas y cánones de disponibilidad de agua, que podría llegar a representar una ayuda que supere los 53 millones de euros. Y todo lo trabajado lo que hace es ponernos en mejor disposición para alcanzar un gran pacto nacional por el agua, para construir una auténtica política del Estado integradora, consensuada y solidaria, con vocación de largo plazo, algo especialmente necesario en un país como España, donde la sequía es un fenómeno recurrente de la que no tiene culpa ningún Gobierno, ni ahora ni en el pasado, y el agua, un bien escaso y desigualmente repartido. En definitiva, este Gobierno no ha cesado de trabajar en materia de gestión de recursos hídricos y de la protección del medio ambiente, porque nos preocupamos, nos ocupamos de estas materias, nos ocupamos de dar respuesta. La gestión del agua es un tema prioritario para el Gobierno. Mantenemos una acción permanente para dar solución al problema. Por todo ello, señoría, la consecución de un pacto nacional por el agua que está en el programa electoral del Partido Popular constituye una prioridad para el Gobierno en esta legislatura. El objetivo es dar respuesta a los principales retos de la gestión del agua en nuestro país, pero hacerlo con la máxima participación y el máximo consenso, porque este pacto debe recoger todas las propuestas técnicas para hacer un uso más eficaz, solidario e integrado de los recursos existentes. Sobre la base
de más de 125 reuniones que hemos mantenido a lo largo del año 2017. La política del agua nosotros no pretendemos improvisarla. Más de 125 reuniones mantenidas a lo largo del año 2017. Un pacto que veo no me ha seguido, pero en numerosas ocasiones he anunciado ya que pretendemos centrarlo en 4 ejes como consecuencia del resultado de escuchar a tantísima gente. Primero, la atención de los déficits hídricos, haciendo especial hincapié en las infraestructuras, en la eficiencia y en el ahorro de agua, en la modernización de regadíos que inició el Partido Popular en el año 2002, Plan Nacional de Regadíos, Horizonte 2008. Nuestra propuesta será culminar y concluir la modernización de los regadíos. El segundo, el cumplimiento de los objetivos ambientales. Por una parte, atender a aquellos asociados con el saneamiento y la depuración. Por otra parte, adoptar acuerdos medioambientales de mayor calado para espacios de protección, espacios naturales especialmente emblemáticos como Doñana, Mar Menor, Delta del Ebro o todos los que las comunidades autónomas, a quienes lo primero que hemos hecho ha sido escuchar, nos han puesto encima de la mesa. Y para conseguirlo hay que avanzar también en la concertación de caudales ecológicos, que, insisto, fue el Gobierno del Partido Popular el que por primera vez lo introdujo, nadie lo hace a nivel europeo, en la planificación hidrológica, que, insisto, existe 130.000 páginas, puede consultar en el Boletín Oficial del Estado. Tercero, la puesta en marcha de los planes de gestión de riesgo de inundaciones, porque España padece sequías, pero también nuestros habitantes y sus bienes padecen los efectos de las inundaciones, para mejorar además también la adaptación nacional al cambio climático, insisto, lo tenemos muy presente. Y en cuarto, el otro paquete importante de medidas en materia de gobernanza del agua que garanticen el cumplimiento de los compromisos políticos y jurídicos asumidos con la Unión Europea. Después de estas 125 reuniones en 2017, del ingente trabajo que brevemente le he citado, hemos llegado hasta aquí para trabajar construyendo. Solo entendemos este debate desde una vía constructiva. En cualquier caso, tanto los contenidos del Pacto Nacional por el Agua como la forma de alcanzarlos son cuestiones abiertas a debate y desde aquí les invito a aportar constructivamente elementos al debate para lograr este gran pacto. Nuestra voluntad es que todo el territorio español encuentre respuestas a las distintas necesidades que se requieran a largo plazo. Y termino, como ha podido ver a lo largo de mi intervención, señoría, este Gobierno no ha hecho más que ocuparse por la política del agua de nuestro país. Somos conscientes de los problemas de sequía que afectan a nuestros ciudadanos. No pararemos hasta darles respuestas. Seguiremos manteniendo nuestro compromiso con todos los españoles en un tema tan importante que nos afecta a todos. Estamos abiertos al diálogo con todos los partidos, todos los sectores de la sociedad, para llegar a acuerdos que permanezcan en el tiempo, y no le tenga la menor duda de que el Gobierno de España seguirá trabajando en defensa de los intereses de todos los españoles, con obras, con hechos, y le invito, me veo en la obligación, a que siga un poquito más de cerca la acción del Gobierno. Muchas gracias. Usted ha hablado de bienestar y entiendo que en ese bienestar, vuelvo a recalcar, que es el invocar para que llueva, ese bienestar también son los camiones cisterna, ese bienestar entendemos que también es la pérdida de 1 de cada 3 litros en el transporte, la no reutilización, porque los datos son los que son, aunque el Gobierno nos diga o nos enumere toda esa lista, la realidad es que tenemos a Israel con un 95% y tenemos a España con un 8,8% de reutilización, sabiendo las carencias hidrológicas que va a tener España, sabiendo los efectos del cambio climático que se pueden producir en nuestro país, sabiendo el avance de la desertificación en nuestro país. Lo de hablar de reutilización de aguas nos ocupa y nos ocupa muchísimo. Usted ha hablado de que cumplimos a nivel internacional. Yo estoy de acuerdo con usted en la parte de que Europa nos perdonó una multa millonaria porque el Gobierno del Partido Socialista no había hecho nada. Y esa es la realidad. Y así lo he dicho en mi intervención. Pero lo que no ha dicho es que al finalizar de 2016, vuelvo a repetirlo, nos han llevado otra vez, por segunda vez, al Tribunal Superior de Justicia Europea, precisamente por las aguas residuales, con esa multa que nos están diciendo que puede superar los 46.000 millones de euros y con esa multa diaria que puede ascender casi hasta los 200.000 euros. Estamos de acuerdo con que el agua es un recurso escaso y que es vida. Y se lo digo yo, que vengo de una isla, con lo cual pueden entender que en cuanto a problemas de agua y en cuanto a problemas de autoabastecimiento, sé bastante. Y sabemos bastante, y lo saben los agricultores de las zonas que no tienen ese recurso hídrico de la mano, lo saben todos los consumidores, al fin y al cabo lo sabemos todos, señora ministra. Y por eso le digo que es responsabilidad de todos.
Nos puede decir que hay planificación, pero la realidad es que en este país, igual que pasa con otras áreas, no se han dejado de poner parches y eso es una obviedad. Es cierto que existen esos 25 planes hidrológicos de cuenca, pero lo que no existe es ese marco regulatorio nacional que recoja la cooperación entre dichas cuencas, que además imparte y que diga que gestiona de manera eficiente y responsable. De nada sirve tener 25 planes separados si no tenemos ese único que los englobe y que diga cómo se tiene que gestionar. Tenemos que trabajar muchísimo más en cuanto a educar a todos nuestros ciudadanos en materia de eficiencia, en cuanto al consumo de agua y en materia de realidad sobre ese bien escaso que tenemos. Usted nos ha hablado de esa ley de cambio climático o la quiero hablar yo porque usted nos ha dicho que es un compromiso que tiene el Gobierno para el cambio climático. Nosotros y la mayoría de los compañeros que están aquí ya están en la Comisión de Medio Ambiente o Cambio Climático, sí que es cierto que si la escuchamos pensamos, este Gobierno se preocupa muchísimo por esa ley de cambio climático y transición energética. Lamentablemente, los que también estamos en la Comisión de Energía llegamos, escuchamos al ministro y decimos, ¿es el mismo Gobierno? ¿O será que los ministros no hablan entre ellos? ¿O será que hay un ministro que tiene voluntad y otro que no tiene voluntad? Y le digo, nos remitimos a los diarios de sesiones en los que verá que no solamente dicen cosas totalmente diferentes, sino que la creencia es totalmente opuesta. Nosotros venimos siempre, y lo digo, siempre, con carácter constructivo. Por eso lo que le pedimos, y vuelvo a repetir, y ya recogimos en ese acuerdo, en el punto 28, que es apostar por un proceso de negociación y adopción de un pacto nacional de agua, es que exista una señal por su parte que reúna esa mesa del agua, que cree un trabajo, una mesa de trabajo de todos, porque al final el ir solo, señora ministra, el que el Gobierno vaya solo no va a garantizar ni un pacto del agua nacional que garantice que gobierne quien gobierne, se va a seguir con esa progresividad y con esa manera de trabajar y tampoco, señora ministra, el ir solos le va a garantizar ni el éxito para nuestros ciudadanos ni tampoco para su partido. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Mire, señoría, España es uno de los países con las políticas del agua más desarrolladas a nivel mundial. Usted ha hablado de la multa millonaria, no citó que España ya no la tiene, gracias a la acción del Gobierno. Yo sí he hablado de las multas en materia de depuración y le he dicho que hicimos una auditoría, que hicimos un plan Crece y que nos está costando levantarlo. También le recuerdo que es competencia de comunidades autónomas y de ayuntamientos. En España hay planificación en los planes hidrológicos de cuenca, pero está la Ley de Aguas. Es una de las leyes más desarrolladas a nivel mundial. Está también el Plan Hidrológico Nacional, donde se regula y se coordina los planes hidrológicos de cuenca. Así que yo le invito a leerse la legislación nacional en la materia y a hacer propuestas para modificarla y perfeccionarla, porque de eso va el Pacto Nacional por el Agua, no de descubrir ahora el agua. El trasvase más antiguo en España, la presa más antigua en España viene de los romanos. Es decir, que mucha gente antes de nosotros ha trabajado en materia de agua. Así que, por lo menos desde mi punto de vista, a tantos ingenieros de caminos en la historia, presidentes de confederaciones hidrográficas, gobiernos que nos han precedido, yo, al menos, mi reconocimiento y mi respeto por su trabajo, porque gracias al trabajo, insisto, desde entonces, en España hoy tenemos unos niveles de agua que nos equiparan con los países que la pluviometría es muy superior y esto es lo que nos ha permitido tener un nivel de desarrollo con un nivel de agua equivalente. Pero, señoría, se aprobaron todos los planes de cuenca. Esto significa que los planes a nivel de cuenca están organizados los recursos existentes, tienen objetivos medioambientales para nuestros ríos por primera vez en España. España no es como ustedes la cuentan, se lo aseguro. España es mucho mejor de lo que ustedes cuentan. Y nosotros, desde el año 2017, informamos de esta iniciativa, presentamos la hoja de ruta en el Consejo Nacional del Agua. El Consejo Nacional del Agua es el principal órgano de asesoramiento en materia de política del agua. Ahí están representados
todos, ONGs, comunidades autónomas, usuarios, Federación Española de Municipios, todo el mundo está en el Consejo Nacional del Agua y desde marzo de 2017 conoce nuestra hoja de ruta. Iniciamos un proceso convocando, en primer lugar, a los representantes de las comunidades autónomas, también a las entidades locales, a los usuarios, a las organizaciones ambientales, a las organizaciones profesionales. Insisto, 125 reuniones. Sucede como con la Ley de Cambio Climático. Queremos que tenga una visión y una vocación de permanencia y no queremos que sea nuestra, que sea de todos. Y eso requiere escuchar y escuchar requiere tiempo. Y bueno, pues yo lo que sí que quiero también es escuchar sus propuestas y en materia de cambio climático, leyendo, ¿no?, como se refería usted también al diario de sesiones, que vaya un poquito más lejos que invitar a la gente a no tener hijos. Creo que seguro que entre todos se nos van a ocurrir cosas mucho mejores en materia de cambio climático. Usted no, pero alguien de su grupo sí. En definitiva, la política del agua es una política que está basada sobre una revisión permanente, sobre una mejora continua. Por eso la política del agua se planifica en materia de ciclos. Yo, señoría, le quiero decir que en España el esfuerzo realizado en planificación, gestión y desarrollo de infraestructuras para dar respuesta a las necesidades de agua ha tenido su resultado. Entre otras cosas, de la última sequía, el otro día yo leía un informe de la Generalitat de Valenciana, informe colgado en su página web, donde decía que en los 2 últimos años, 17 y 16, habían incrementado la superficie regable y hasta la fecha no les ha faltado agua. No, en el 5.º año de sequía es muy difícil mantener las dotaciones, pero hacemos la mejor gestión para que no le falte agua a la población. Pero yo quiero reconocer a la Administración Pública del Agua, al tejido empresarial, que cuentan con una extraordinaria experiencia, una altísima capacidad tecnológica que nos sitúa a la vanguardia del nivel mundial, que tenemos nuestro reconocimiento o nuestro reflejo, desde luego así lo ha puesto este Gobierno de manifiesto en la marca España Agua, que desde el Ministerio y el ICEX estamos uniéndonos para exportar este saber hacer. Esto ha refortalecido la posición de nuestro país, nos ha convertido en una referencia en la gestión del agua. España, insisto, es mejor de lo que ustedes la entienden. La promoción de bienes y servicios hidráulicos, todo nos ha servido como plataforma para la promoción de la internacionalización de nuestras empresas y para la cooperación internacional. Es importantísima la cooperación internacional en materia de agua. No podríamos hacerla si no estuviéramos situados entre los mejores países del mundo. Tenemos una legislación muy potente en materia de agua, de las más completas de Europa. La gestión del agua en España se apoya en el uso de tecnologías en las que somos referentes a nivel mundial. Nuestras empresas son punteras en desarrollos tecnológicos, en innovación, construyen y gestionan infraestructuras hidráulicas como las desaladoras más grandes del mundo por todo el mundo. Los profesionales españoles del sector del agua tienen un reconocidísimo prestigio internacional por su alta cualificación técnica y su experiencia y desarrollo de soluciones eficaces. Y a todos ellos mi reconocimiento por el trabajo que nos ha traído hasta aquí. Pero este Gobierno ha trabajado y sigue haciendo para seguir dando respuestas y como lo que toca ahora es demostrar con hechos que nos ocupamos, pues solamente reiterar que nosotros seguimos dando enorme importancia a la política del agua, a la política medioambiental, que podemos hablar de un pacto nacional por el agua, por el resumen que yo le he hecho de la acción de Gobierno. Y también le digo, no necesitamos rivalidades ni enfrentamientos en un tema de máxima importancia que nos afecta a todos. Pero necesitamos precisamente lo contrario, dialogar, llegar a acuerdos y a un consenso definidos entre todos para este pacto nacional por el agua, que permanezca en el tiempo en beneficio de todos los españoles. Y contamos con su fuerza política, con todas las demás, con todos los sectores de la sociedad y todos los ciudadanos para lograrlo. Muchas gracias.